Cliente incorporado a la mesa quiere hablar y primero lo tengo que presentar. Y antes de presentarlo, quiero despedir, saludar a José del Río, que realmente nos ha hecho un favor gigantesco. Te lo agradecemos mucho. No solo yo, hay mucha gente detrás de mí. Abrazo grande, Pablo. Se te ve genial, ¿eh? Te queda muy bien esto. Abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahora sí, le doy la bienvenida a José Luis Espert. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. No sé cómo estás vos. ¿Con qué digerís el 7,4% de inflación de julio? Horrible, horrible. Ahora, yo entiendo que la calentura del momento nos impide tener perspectiva, pero en los últimos 60 años esta es la octava vez que hay un plan económico que fracasa. O sea, los 8 planes económicos que Argentina ha tenido en los últimos 60 años, todos terminaron mal. O sea, algún día nos tenemos que preguntar qué es lo que pasa que todo termina mal acá. Porque yo entiendo la calentura del momento, los costos políticos, sociales, mirá, tener el país prendido fuego. Bueno, ok, pero... Si tuvieses que redactar un manual, José Luis, si estuvieses redactando un manual, ¿qué es lo que hacemos mal? Yo diría mínimo 3 cosas, mínimo, hay muchas más. Pero mínimo, bueno, puede estar desconectado del mundo y usar al mundo solo para manguear. Vos tenés que usar al mundo como una oportunidad para comerciar. Tenés todo para venderle, todo. Todo lo que el mundo quiere lo hacemos nosotros. A nosotros nos cerramos como culo de muñeco, no queremos competir con el mundo para proteger una industria recontra ineficiente que paga salario miserable encima. Está comprobado, es dato, que las industrias que más compiten con el mundo, mejores salarios pagan a los laburantes, al revés de lo que creemos nosotros. La otra cosa, y esto es el segundo que probablemente es el más importante en el corto. El primero es el más importante del concepto. Argentina tiene que abandonar la sustitución de importaciones, abandonarla. Pero el segundo, en el corto y en el mediano, te diría, es el más importante. Acá hay una pared de granito frente al cual chocan todos los programas económicos y van a seguir chocando los próximos si no la detonamos, que es el tamaño del Estado. Es impagable e infinanciable. Ahora, meterte ahí adentro requiere de algo de inteligencia, está bastante claro el problema. Ahora, requiere mucho huevo y ovario. Porque te tenés que cortar plata a gobernadores de provincia, tenés que cerrar empresas deficitarias. Tenés que decir, diputados, senadores, las dietas se congelan o bajan, querido. Ahora, vos te imaginás, esta semana Pablo viró el titular de... Perdón, la tercera, porque las 3 te la quiero dejar. Sí, porque dale. si no cambiamos estas 3 va a fracasar el 9º, el 10º, el 11º, que es las leyes laborales. Tenemos 8 millones de laburantes laburando en negro y no podemos cambiar las leyes laborales. Yo te quiero hacer una pregunta con respecto a la segunda. Achicar el tamaño del Estado, cerrar empresas que no funcionan. Pablo Viró, titular del gremio de pilotos de aerolíneas argentinas, esta semana mandó al empoderado ministro de Economía, Sergio Massa, a ajustar a Moria Kazán. Es decir, son los propios. Viró es kirchnerista, Massa es kirchnerista, forma parte del gobierno del Frente de Todos. Imagínate si entre los propios tienen estas reacciones. ¿Cómo hace alguien que viene de afuera? No, bueno, pero el que viene de afuera tiene que llegar con el mandato popular, para lo cual vos necesitas en elecciones decir que va a cerrar Aerolínea. O sea que vos crees que este gobierno no lo puede hacer. No, vos tenés que tener mandato popular para esas cosas. No digo, pero este gobierno tiene mandato popular, fue elegido pero por alguien. No, pero mandato popular para hacer estas cosas, no, todos tienen mandato popular, no, te quiero decir mandato popular para hacer las cosas terribles que tenés que hacer. Legitimidad, decís vos. Legitimidad. La legitimidad para hacerlo. Si vos no decís en campaña lo que vas a hacer, llegás con esta historia de que si decís la verdad en campaña no te votan, llegás, querés hacer algo. ¿Vos vas a hacer campaña diciendo que querés cerrar Aerolíneas Argentinas? ¿Cómo? ¿Vos harías campaña diciendo que querés cerrar? Yo lo dije en el 19. En el 19 en los debates. En los debates dije que había que cortar la coparticipación entre la cual está. Volviendo al hoy, porque todos dicen, miren, si acá no hacen algo van a tener que devaluar. ¿Vos qué pensás? Yo pienso a ver, acá si vos dejás a este muñeco funcionar como funciona, ¿sí? A ver, la economía se estaba indexando hace 5 años al 20%, hace 4 al 30%. Indexar, digo, todo creciendo al 30%. Salario, tarifa, emisión. Ahora, el año pasado fue 50%. Ahora se está indexando todo al 100%. ¿No? La inflación va al 100%, la recaudación impositiva está entre 85 y 90, creciendo, el gasto público 75%. O sea, guarda que los escalones que estamos subiendo son escalones que te van a llevar, no a que devalúe, a que reviente todo. Claro. Bueno, por suerte... Que reviente todo es un concepto que lo escuché también de otro economista. Pero sí, del porque PRO. vas a eso. No sé que me da la impresión
que una parte de la oposición está pensando que va a reventar todo con Massa adentro. ¿Vos Bueno, pensás pero eso? ahí yo lo que creo que si uno tiene una visión tan crítica de lo que viene, y yo tengo una visión más crítica todavía, yo le llamo la atención a los depositantes de los bancos, ¿sí? Es momento de decirlo esto ya. El Banco Central ya puso la tasa de interés propia, la que paga sobre el dinero que emite él, del 100%. O sea, el Banco Central, sobre la deuda que emite, la remunerada, la LELIC, que es deuda del Banco Central, dinero, el Banco Central paga interés sobre el dinero, con más dinero. Esto vamos a traducirlo de esta manera O sea, muy sencilla. ¿me Por entendés? cada dólar, por cada peso que le prestan al Banco Central, el Banco Central tiene que devolver 2. Es así. ¿no? Para Pero que ¿cuál es la tengamos una llamada a idea. la atención a No, los es que depositantes? están poniendo la plata en banco, lo tienen que saber a esto, que después hagan lo que quieran. Porque los bancos, con la plata que recibe la gente de los depósitos, se da vuelta y se la da al Banco Central. Que paga, que lo toma como deuda y paga los intereses sobre esa deuda con más emisión. A ver, acá... Pero ¿cuál es el banco mensaje tuyo al depositante? que le está prestando plata indirectamente el depositante a un quebrado. Que está bien, está muy lindo la tasa de interés. Ahora le van a subir la tasa de interés sobre los depósitos, seguro. Que hay riesgo que no se la devuelvan, ¿eso querés decir? O que no se la devuelvan puede significar, si esto no cambia, si esto no cambia, ahora voy a decir lo que yo creo que habría que hacer en el corto. Que termine eso en un plan Bonex o en un fogonazo inflacionario que te licúe todo. Esas son dos maneras de no devolverte la Claro. plata. Yo acá lo que creo que para evitar este tipo de cosas horribles, que ya la vivimos además, no es Ambas. que esto no pasó Sí. nunca. O sea, esto no es el pájaro más del agüero, es decir, che, ¿qué nos pasa a nosotros que repetimos siempre lo que está mal? ¿Cuándo vamos a repetir lo que está bien? Digo, yo creo que acá, insisto, sentido común, esto no es ideología, es sentido común ya. Un banco central puede fijar el valor del dólar si tiene el ancho de espada, que son las reservas. No tiene. O sea, vos decís, tenés, como el Banco Central de Brasil, 375.000 millones de Sí. dólares, pero poné el valor del dólar en Brasil donde querés. ¿Entendés? Lo querés bajar, poné 80.000 millones en la calle. Acá no tenés dólares en el Banco Central, no los tenés. Bueno, Entonces, lo que tenés que hacer si no los tenés es dejarlo libre el tipo de cambio. ¿Qué va a seguir apretando un cepo que no es irrelevante? pero si porque vos no hoy es dejás reserva? libre el tipo de cambio, ¿a cuánto se te Esperá. va? ¿500 a 600? No, espera. Depende de lo que haga. Yo lo que digo es, para que eso no ocurra, y como máximo vaya al valor de los dólares libres, que se duplique básicamente, un poco más, para que llegue hasta ahí nomás, vos tenés que, dado que no tenés el ancla de la reserva, tenés que sustituir esa ancla por otra. Y yo te diría ahí claramente es el gasto público. ¿Por qué? Y tenés que congelarlo nominalmente en pesos el gasto público. No basta con congelar la planta personal. Lo que Que el además no Estado la gasta, es decir, Claro. lo que me ahorro en tarifa se lo doy a los jubilados, pero el gasto no sube. José Luis, quiero- y termino con esto. Dale. ¿Por qué? Porque al poner un ancla, que es el gasto público, vas bajando el déficit rápidamente, porque la recaudación te está creciendo el 80%. Y de esa manera la inflación te va a ir bajando y el dólar se va a tranquilizar. Bueno, hay Pero alguien, si que no, tiene, hay alguien que tiene un diagnóstico bastante distinto a vos. La tengo que traer a la mesa de conversación, como ha ocurrido en el último tiempo, y es justamente la portavoz Gabriela Cerruti, que esta explicación le da a la falta de dólares y al comportamiento del dólar en general. El gobierno argentino tomó la decisión de hacer frente a esta situación especial creada por la guerra, haciendo frente a las importaciones que tenía que hacer frente, aun cuando el precio del gas licuado y cuando el precio del petróleo sufrió los aumentos que está sufriendo y que tuvo un impacto sin duda en las reservas, porque esa fue la decisión del gobierno, hacer frente a importar a los precios que hoy están por las nubes a raíz de la guerra, pero no diseñar ningún plan de recorte de luz, de gas, ni para los hogares ni para los grandes consumidores. Esa decisión que va a ser valorada en el tiempo, como fue valorada en el tiempo las decisiones que se tomaron durante la pandemia, hace que hoy haya esa estrechez de reservas a partir de lo que hubo que importar para pasar el invierno sin ningún corte de energía, pero entendemos que también esta situación está yendo a ser superada. Yo le quiero preguntar a Liliana Franco si tiene el mismo optimismo que transmite Gabriela Cerruti con respecto a esto, por De ejemplo. verdad me A lo que cuando pregunta. sí, yo todo lo pregunto en serio. Bueno, sí, yo te conozco, pero Claro. bueno, no. Aunque todos los ¿Viste? días voy a Disney World, porque está buenísimo. ¿Qué es lo que piensa ahora? Recordemos, vos tenés contacto con Gabriela Cerruti, vas a las Con todos los conferencias, del claro gobierno. que sí, claro. que Y sí. de economía, ahora, Claro, ahora claro. volví porque Guzmán no me dejaba ir. ¿por qué no te deja ver?
Lili. Porque era lo más autoritario que he visto. Guzmán, Mira, que con esa tengo cara yo no 30 fui que años de tenía. pasillar economía. No, Era no. terrible, Guzmán. No. Bueno, la cuestión es que el gobierno está convencido que realmente hay que pasar el invierno, como el Sogaray. Esto es literal. Hay que llegar al ahora estoy literal. dando información. No es una metáfora, es cínico. literal. O sea, realmente creen que el problema que tiene el Banco Central es estrictamente por las importaciones de energía, que los precios han subido tanto, fundamentalmente por la guerra, etcétera, etcétera. Y que pasado esto, vale decir, en septiembre ya van a disminuir las compras de energía, que, por otro lado, se sabía el problema de la suba energética antes de la guerra y sin embargo no hubo una planificación anticipada de compras. Tuvimos que salir y comprar con el... Yo te pongo un puntito ahí. Pará. ¿Vos? Te Bueno, sigo te dejo contando de porque te Inewar. invité. Entonces, ellos están convencidos, la economía crece, pleno empleo, prácticamente no tenemos desocupación, está el Disney. salario... Yo te digo lo que te dicen, y la pones a la portavoz Es y vas a Disney y ver. pagás en pesos, es un buen negocio. La recaudación que vuela, que hay un 7% de desocupación, que los salarios se están casi empatando con la inflación. Realmente en gobierno no ven problemas, O sea, a mí lo que me Están ciegos. preocupa, a mí, y Hay algo que no entiendo. Y cierro. Y este diagnóstico es lo que explica las no medidas que toman. Pero vos esto crees, Gabriela Cerruti tiene la obligación de transmitir buenas yo, noticias. la excluyo porque no entiendo. Vos decís además. que en el gobierno está esta cosmovisión, no sé si La la estaba palabra incluso correcta. en la época de Guzmán. Estaba en la época de Guzmán. Guzmán iba al gabinete y decía O sea, es un esto. dibujito Pero- animado donde siempre están Y todos de contentos. hecho Guzmán le dio al gasto y él no me va a dejar mentir. Sí. Pero de el todos primer modos, semestre. Han tenido que aumentar hoy la tasa drásticamente. ¿Por qué lo han hecho? Porque hay un tema de desconfianza. Claro, bueno. Esa es la Pero respuesta. entonces ellos se dan cuenta Pero de esa la desconfianza, ¿sabes por qué está? En gobierno te digo la respuesta. Porque, bueno, Cristina no Claro. deja ser. Entonces, Cristina es la bruja cachabacha, la culpable de todo. La guerra de Ucrania también y la pandemia. Y los En especuladores, realidad, el claro. gobierno, hay los especuladores que se vinieron todos Sí, pero acá. tienen un como problema. Si el problema es Cristina es la vicepresidenta. Bueno, ¿Qué- pero es un detallecito. ¿Cómo es? Sí, yo cuento O sea, lo que vos, dicen. como el gobierno es No, el problema. está bien, pero el ¿Qué es lo que gobierno dicen? como no puede hacer nada, Eso es lo dice, que es dicen. otro. Claro. Es Cristina, y Cristina me parece que tiene otro problema más grave por Bueno, lo que he visto, ¿no? Mira, esto Seferino no estaba guionado, pero nos salió perfecto. Justamente Para dar mañana, una cosa fantástica. Como si supieras televisión. No salió de casualidad. Otras cosas no salen tan bien. Sigo con el programa ahora sí. Mañana se retoma el alegato, durísimo alegato del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta de la Nación en la causa de vialidad. Asterisco de mi parte, Cristina Kirchner ya descuenta que va a ser condenada. En el marco de esta causa, la información la trae Silvina Martínez. Exactamente. A ver, no solamente ella descuenta que va a ser condenada, no por lawfare o por ningún tipo de historia, sino porque las pruebas son más que contundentes y lo está viendo con los alegatos del fiscal. Cristina, en una jugada de último momento, sacó una foto donde se veía a los fiscales y a uno de los integrantes del tribunal jugando, o una foto posterior a un partido de fútbol, planteó una recusación junto con Báez, junto con Devido y junto con el primo de Néstor Kirchner. Acá hay una runfla importante. Yo leía la información y el hecho de que te copie Devido es como que te pone un poco incómodo, Pancho, ¿no? El Que te abogado- copie José López. Y que te copie Báez, Que te Devido. copie Ese es el Lázaro mismo Báez. argumento, ¿no? decís vos. Pero bueno, pero en general... No, lo que digo es que te quita un poco de imagen. Pero en general el gobierno siempre ha usado en términos judiciales el mismo argumento. Sí, totalmente. Para todo. Salen todos los abogados, además dentro de la causa funcionan, no tienen los mismos abogados, pero funcionan en grupo, con una estrategia común. O sea, De hecho, Rusconi no fue abogado de Claro. Vido también. Tal cual. Lo que quiero plantear es Exactamente. esto. Si a mí bueno, ¿cómo lo definen a Pablo Fernández Blanco? Y bueno, quiero que me definan, tiene algo de Francisco Olivera, algo de Diego Cabo, no sé, No. algo lejano de no. otra persona. No, ¿te parece, hace lo mismo que Lázaro, que José Exactamente, López? A eso me exactamente. refería. Bueno, mañana va a ser día clave porque mañana los fiscales, ahora te voy a mostrar un documento de la causa, mañana los fiscales pidieron exclusivamente en forma previa a seguir con sus alegatos dar respuesta a estas recusaciones. Primero las defensas van a plantear un poco los argumentos de estas recusaciones y después los fiscales van a contestar en vivo y en directo, lo vamos a poder ver todos, las explicaciones y por qué rechazan esta recusación.
Entonces, lo más probable es que esta recusación no prospere hacia los fiscales ni tampoco hacia el otro integrante del tribunal. Es decir, Luciani va a seguir siendo el fiscal. Exactamente. A ver, vos para que prospere una recusación están establecidos dentro del Código Procesal. Tenés que ser amistad o enemistad manifiesta entre alguna de las cuestiones. No porque te sacaron una foto dentro de la quinta de una persona que no es parte del juicio, porque Macri no es parte del juicio. O sea, el hecho de que un fiscal se haya dejado hacer un gol por un expresidente no cuenta. No tiene nada que ver con un juicio, porque imagínate, no podría intervenir en ningún juicio, entonces tendría que dejar de ser fiscal según el criterio de Cristina. O sea, esto no va a prosperar, no va a dilatar siquiera el juicio, porque mañana mismo se va a terminar resolviendo lo de los fiscales y seguramente lo del juez, y va a continuar este juicio seguramente con una finalidad, con un fin de condena este año. Ahora, Silvina, vos sabés que, perdón, pero sobre sí. eso yo recién lo escuchaba al constitucionalista Félix Lonigro. Espero poder repetir lo que él decía de manera fiel, porque no soy abogado, pero como que para que en el caso de Cristina, como es un delito federal, haya condena firme, se tiene que expedir la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Y lo más Después probable, de esto viene casación y luego la Corte. Ahora, primero, hasta que eso ocurra, capaz que estamos mirando los rabanitos de abajo nosotros. O ella, sí. Segundo, yo seguro. Segundo. Esperemos que ninguno, ¿no? De Bueno, ser pero por optimista edad, con respecto digo. a esto. Por lo menos Segundo. sea optimista con esto. Segundo. No, porque yo dije que podía generar No te optimismo en materia pido económica. una inflación menor a 1, pero por lo menos déjame Que decir. La estemos otra vivos. cosa, entonces, primero en este caso, como es delito Sí. federal, Exacto. la condena final, no sé cómo se le dice legalmente. Condena firme, exacto. Condena Va a ser firme es con Corte Corte. Suprema. Ahora, lo que a mí no me quedó claro es si ella, aunque no esté la condena firme, puede ser quitada a los fueros. Ella va a poder seguir siendo candidata. Pero se le puede quitar los fueros legalmente. ¿Se le pueden quitar los fueros a una persona que no tiene condena firme? Lo tiene todavía? que hacer el No, Congreso. Claro, eso lo Está tiene. bien, pero eso. ¿con condena firme o sin condena firme? Porque va a ser condenada ahora en primera No, instancia. a ver, esto puede suceder. Lo que pasa es que la diferencia es, si hay una condena y hay un pedido de detención, le pueden el Congreso quitar los fueros, pero no va a ser detenida hasta que no tenga la condena ¿Pero firme. quién le va a quitar los fueros a Cristina si tiene un tercio del, Exactamente. Congreso? Bueno, pero estamos por mucho hablando de tiempo? un caso Claro, hipotético quiero ir cualquiera. pero creo que está Sí. respondida la pregunta. Silvina, ¿cuáles son los tiempos de esta causa? Bueno. Porque Silvina, Cristina Kirchner ¿Cómo podría me tener... confunden con- No. Cristina Kirchner podría tener Violencia. una condena este año mismo. Sí, totalmente. A ver, nosotros tenemos que Primera estamos instancia. mañana sexta jornada, son 3 veces por semana la del fiscal, mañana sexta. La semana que viene estaría terminando las 9 audiencias, si no es que prorroga algunas más, con lo cual sería segunda quincena de agosto. Y a partir de ahí empiezan todas las defensas, que tienen más de 50 audiencias, con lo cual se estima que septiembre, octubre y quizá noviembre sigan con los alegatos. Y bueno, y ahí conoceríamos antes de la feria de enero una resolución, no los argumentos, no un veredicto, digamos, no los fundamentos de esa condena, pero sí este año. Empezaríamos 2023, año de elecciones, con los veredictos. Quiero mezclar este Papá tema Noel le con va a otra traer un cuestión. regalito, Cristina. Parece. ¿Cómo, perdón? Papá Noel le va a traer un regalito a Cristina, entonces. Bueno, esperemos que la justicia haga lo que tenga que hacer. A mí lo que me dicen es que también la justicia, vieron que la justicia es bastante tiempista en la Sí. Argentina, ¿no? No hace falta que lo diga Son yo. grandes políticos, ¿no? ¿Y qué pasa el año próximo? Avesados El año políticos. próximo hay elecciones. Entonces, da la sensación, o al menos es lo que dicen internamente, que la justicia no quiere chocarse con el problema de tener que condenar a Cristina Kirchner en un año electoral. No, por eso tendría que ser este año. A ver, en este año con Mundial. No debería ser así, en mi opinión, ¿eh? Claro. No debería ser así. En este año tenemos Mundial también, no nos olvidemos de eso. El 20 de noviembre empieza. Pero bueno, según- a ver, seguramente por los tiempos que están planeados en el tribunal, salvo que haya algún tipo de que se dilate por algo, por eso estos artilugios. A ver, las recusaciones en un plazo normal podrían haber dilatado el juicio. Si esto no se resuelve ahora, mañana y se empieza a dilatar, seguramente no lleguemos a fin de Ya que año. estás tan pedagógica hoy, Silvina, Bueno. y te dije Silvina esta vez, Cristina Kirchner, con el nivel de prueba que hay, porque nosotros cuando vemos los chats, por ejemplo, donde mencionan a Máximo Kirchner, que va a haber una obra, donde vemos que en la provincia que lanzó a los Kirchner al poder, un empresario que era bancario, no banquero, que era bancario, se convirtió en un gran empresario favorecido por la obra pública, que hizo obras por, no sé si las hizo, recibió las al hizo. menos el dinero por 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares que recibió Lázaro Báez alcanza hoy para comprar más que una YPF. Claro. ¿Sí? O sea, si Lázaro Báez agarrara ese dinero y fuera al mercado, podría comprar todas las acciones
de YPF si quisiera. Es decir, la carga de la prueba es muy pero muy fuerte. De todas maneras, la justicia tiene sus cosas que son bastante particulares. ¿Existe la posibilidad de que Cristina Kirchner no sea condenada con toda esta prueba? A ver, no, claramente la prueba es Para más vos que no. contundente. Hasta ahora, mismo los peritajes, mismo lo que se resolvió dentro de la causa. Normalmente vos tenés que el sistema de coima siempre es que un empresario le paga coima al Estado a un funcionario para agarrar una obra. Si querés, cuaderno de la corrupción, Sí. es eso. Acá era diferente, era el empresario, que no era empresario, que lo armó el propio funcionario público, El bancario que vos decís. el bancario, El bancario. no es que pagaba una coima, pero en realidad se quedaba con una obra que no iba a hacer nunca, que era imposible que hiciera. Y tanto el funcionario como el empresario sabían que no la podía hacer, porque no le daba la cantidad de máquinas, no le daba la capacidad O sea, para un robo hacerlo. descarado era. Exactamente, Un o sea, no robo. estamos hablando de pago de coima para quedarme con una Claro. obra, estamos hablando de Además, robar la plata Silvina, para no hacer la salvaje. obra. Como es muy evidente, toda la gente puede llegar a entenderlo, porque después decían que alquilaban habitaciones en los hoteles propiamente de la señora. Exactamente. Sí, Bueno, o así sea, funciona el lavado, ¿no? Bueno, pero claro. es tan fácil de grosero. darse cuenta. Esto parece, han dejado tantas huellas en los sumarios. Es que cuando se empieza a ver la fortuna de los Kirchner, porque también seguimos a la otra parte, los Kirchner no hicieron su fortuna si no es gracias a Lázaro Báez. Ellos empezaron a comprar hoteles y Lázaro Báez se los remodelaba, Lázaro Báez le prestaba la plata para comprarlos, Lázaro Báez le compraba las propiedades, Ahora, Lázaro se los Báez le alquilaba. alquilaba. O sea, yo hago una pregunta. Lili, ahora vamos con vos, José Sí. Luis. Yo hago una pregunta. Esto pasó a lo largo de muchos años. Iba No lo fueron un año. O sea, quiere decir que todos los sistemas de controles, Exacto. todos, empezando por la FIP, miraron un costado. Pero si y no es eran la ellos. primera vez que esto ocurre. Pero si eran Entonces ellos. ya lo sé, Claro. pero yo lo que me pregunto es, mañana viene José Pepito al gobierno. Si no cambia el sistema de control, nos vamos a encontrar 10, 15 años después con una mega causa. No, pero acá, Liliana, acá no es Entonces, solo yo el lo que sistema. yo lo que creo es que hay algo que está funcionando y lo tengo visto, ¿no? O sea, Pero- que el Poder Judicial, que siempre acompaña a los gobiernos de turno, los funcionarios que tenemos una auditoría que mira post, porque tenemos auditoría, pero todas son post. Sí, pero hay algo que cambió. Hay que reconocerle a Macri que cambió el tema del expediente digital, por ejemplo. Eso hace más difícil hoy la corrupción en la obra pública. Eso es un activo. Eso ha sido un avance. De todas maneras, si Pero vos yo tenés estoy una hablando del SIGEN, control, ¿eh? Ah, si del vos control tenés... De los controles. Claro. Pero Eso si no, vos tenés a la mujer de debido, con, En o la sea, SIGEN, controlando ponés al marido, a los claro. nenes a cuidar los caramelos. Claro. porque- Pero es que era todo un sistema. Ellos venían porque... ¿Qué decía Néstor? Pero no es la primera vez que No, pasa. pero Seferino. Néstor Kirchner es lo más importante de entender, que Néstor Kirchner, me parece, él ha llevado este esquema de corrupción a un profesionalismo sorprendente. sí. Y por eso después se va a ir derrumbando. Porque él decía, para gobernar necesitas votos y plata. Votos y plata. Si no tenés votos, no tenés plata. Si no tenés plata, no tenés votos. Esa es la pirámide que él crea de una manera magistral y que hoy me parece que está cayéndose porque Este caso, sí. Yo llegó puedo hacer a una un nivel pregunta. de desarrollo. Quiero hacer una pregunta a José Luis. Esta extravagancia judicial institucional, porque este sistema sí lo veo en Rusia, por ahí, ¿no? En Sí, la Rusia claro. de Putin. En la región es inédito. ¿Es inocente de la extravagancia económica también? No. Como dice el refrán, todo tiene que ver con todo. O sea, influyen, estas cosas No, influyen en la economía. está todo podrido eso, está todo podrido, porque todos terminan funcionando como una corporación, ¿entendés? Se desconecta del interés colectivo. Si vos decís, tenés sindicalistas que no te cambian las leyes laborales a pesar de tener 8 millones de trabajadores precarizados. ¿Cómo? Bueno, porque son una corporación los sindicalistas. El Poder Judicial es lo mismo. ¿Cómo no va a meter en cana a Cristina después de que compré que chorra? ¿Sea año electoral o no? Funciona como una corpo, que van... Pero no ves un dependiendo. avance, mirá que la vicepresidenta tiene poder y está siendo juzgada. ¿No ves un avance en eso? Sí, bueno, eso no avance, pero debería haber estado en cana hace rato ya, Ah, ¿no? eso seguro, pero digo, O sea, no teníamos quiero- nada. Y esto, lo de Luciani, a mí me sorprende ver tanta gente accediendo en vivo y en directo a un fiscal que es una cosita así frente al poder político que Ok, tiene Cristina sí. y que la está acusando. Ahora, otra cosa más sobre tu pregunta.
Fíjate cómo está podrido todo, que vos tenés en los cuadrones la corrupción, los empresarios que vos ves en la primera fila de todas las asunciones presidenciales. O sea, está, todo tiene que ver Es como con que todo. está de alguna manera, sí, es como que está de alguna Sí. manera aceptado. Bueno, por eso en parte la gente cachito- tiene una tan mala visión de lo que es ganar plata en Argentina. Claro. Si vos tenés los grandes empresarios de Argentina puestos en los cuadernos la corrupción, ¿cómo la gente no va a ver con bronca el tipo que tiene guita? Claro. Silvina, en un cachito te dejo pensarlo, pero en un cachito quiero que me contestes si después de Cristina no va a ir la justicia por Máximo. Eso te dejo la pregunta planteada. Dale. Me quiero meter una vez más con la cuestión que no tratamos hasta ahora, o la tratamos lateralmente, pero me parece un tema fundamental. Hoy hubo novedades en el Banco Central y el Banco Central tiene un problema con los dólares, con las reservas, muy pero muy importante. Pancho, vos tenías algo más con respecto El a Banco esto. Central está perdiendo reservas desde, bueno, hoy recuperó un poquito, pero viene, 3 millones. decían, para 14 días. ¿3 decían millones de recién. dólares? Sí. Nada. Nada. Y si uno les pregunta a los propios funcionarios del Ministerio de Economía y al gobierno, ¿qué es lo que necesitaría en este momento? Es dólares. Bueno, hoy habló Alberto Fernández del tema de los dólares y las reservas. Le estamos pidiendo a los bancos que nos presten para recomponer las reservas, estamos pidiendo a las cerealeras prefinanciación. Y habló y quería mostrarte, José Luis, Lo quiero escuchar qué es lo que esto, dijo, porque acá hubo un momento, una oportunidad de que el Fondo Monetario pusiera un poco más y Alberto Fernández no solo lo rechazó, sino que se jacta De no haberle de haberlo pedido. rechazado. Mirá, dale. A ver. El Fondo Monetario, cuando yo llegué, me dijo, mire que quedan más de 10.000 millones de dólares por cobrar y ustedes pueden llevarlo y utilizar esos 10.000 millones para darle impulso a la economía argentina. Guárdense los 10.000 millones de dólares. No quiero más deuda de Argentina con el Fondo Monetario. Cristalina Georgieva, no lo escucha el presidente. Denos los 10.000 millones de dólares. Pero quiero recordar no queremos devaluar así. la diferencia de tasa que hay entre lo que te cobra el Fondo Monetario y lo que te van a cobrar los bancos. Te reís. Yo ¿no? quiero mudarme, quiero que el Fondo Monetario me preste plata, porque me la presta al 3%. Me río para no llorar. Qué mamarracho. Perdóname, presidente, Lilia, por ¿cuánto se está favor. endeudando hoy el Banco Central? Y casi el doble. O sea, No, en perdóname, dólares, 20% hoy en la dólares. emisión que hizo en vencimientos en pesos, Sí. Que lo hizo Economía en realidad, estás en dólares casi un 20%. Entendemos, ¿Y el ¿no? fondo cuándo te cobra? ¿4? ¿Cuánto? 3,5. Cuatro, sí, 3,5. Depende, si voy yo me cobra menos, pero a vos te puede cobrar 4. Un Ahora la imbécil, clave sería no imbécil. tener que endeudarse con nadie, ¿no? No, bueno, Obvio. sí, está bien. Por No supuesto. deliren. No, Ya esa entramos es la en Disney clave. World. No, bien, aguante, La clave- aguante Seferín. No, acá se armó la Perdóname, grieta. Yo me estoy perdóname. haciendo liberal Yo le peronista. prohibiría al Banco Central que emita deuda remunerada. Pero eso- Prohibiría al Eso es Estado otra que se cosa. endeude Lo en que yo te digo, dólares. vos No, podés va. pedir plata, depende para qué la usás. ¿Y para en qué los la países usás? Agradecido argentinos. con Para crédito. pagar gasto, ¿para Si qué la poneme van a una mano usar? porque te estoy quedando solo. ¿Hay alguien de acuerdo conmigo? Se supone que uno... ¿Viste, Cero. Expert, ¿te das cuenta que el populismo No, está en todo? no. Sí. Eso Ha llegado a la nación más. No, me duele en el alma. Yo pensé que No, estaba esto es tremendo. Una vez que lo sientan a Sí, Reato a la no. izquierda, piensa que es Kicillof. Yo no entiendo nada. No, al revés, al revés. Sí, vos decís no hay que pedir Yo plata, es lo creo que que no hay dice que Axel. pedir plata porque no hay que gastar más de lo que El podés Estado, pagar. estamos claro, hablando está del bien, Estado. eso es Eso dijo- saludable. Eso. Quiero aclarar este entuerto en el que me metí. Vos podés pedir plata, No, pero, Seferino, Pablo, como concepto para es re lindo, invertir pero el en algo Estado, que te va a redituar te cuento, mucho, no el para pagar Estado, salarios. Pablo, el Estado gasta 40 puntos del producto, ¿sabés cuánto es la obra pública? 1,5 puntos, 2. O sea que Bien, si te igual creo endeudás que en es para financiar todo gasto corriente. Vamos a hacer las paces. Creo que en el fondo estamos de acuerdo de todas maneras. No hay que endeudarse para gastos corrientes. Claro, ¿no? para ir al cine Yo no hay que estoy de endeudarse. acuerdo, Claro. yo estoy de acuerdo que no hay que endeudarse con el Fondo Monetario, que está bien endeudarse con el Banco Mundial, con el BID, que son préstamos con destinos específicos. El Fondo Monetario cuando viene a tu país es porque te está yendo tan Claro, pero mal. fuiste a la B, Claro, te fuiste a la B. te El fuiste a problema la no B. es que te vas a endeudar con el fondo. El problema no es el fondo, el problema sos vos. Que le Exacto. vas a tocar la Cuando vos puerta al vas- fondo porque no te queda otra. ¿Sabés? El Fondo Monetario para los países es lo mismo que el usurero. No te presta el banco, no te presta la familia, morís en el usurero. No porque cobre el fondo tasas usurarias, sino porque es el último recurso que Ahora, hay. no me digan que Alberto... Pero el fondo no, es no. más macanudo de lo que dicen. Alberto, no me Está digan siendo que... bastante blando. Alberto es risueño, ¿no? Es como cuando fue a verlo, se encontró con Boris Johnson y salieron a decir, le pusimos las
los puntos sobre las IES. Enseguida le hablamos de Malvinas. Claro. Bueno, es Pancho, una quiero parodia. tu opinión de esto. De lo de Alberto Fernández, es que es impresionante. A mí, la verdad que me llamó la atención igual que a vos, no lo habías visto. No. El contraste entre la necesidad del gobierno hoy que tiene de dólares, le das 10.000 millones de dólares y se tiran encima. Hoy ya no te los darían igual. Hoy ya no te los darían. No. Pero Ojalá que encima no nos presten. No, Ojalá pero que igual ya no te los dan. Ojalá que no nos Ya tenés lo un nuevo están préstamo. pidiendo a una tasa astronómica y encima se jacta de haberlo rechazado. Perdón, pero Pancho, recordá que el gobierno de Kirchner pagó contante y sonante al Fondo Monetario, no tomamos un solo peso más del Fondo Monetario, ¿te acordás? Que fue un acto, Claro. y después Sí, Brasil sí. hizo lo mismo, canceló su deuda, y después le pedimos a Bolivia, ¿y se acuerdan a qué Y a tasa? Venezuela. A Venezuela, A Venezuela, perdón. al ¿Se acuerdan? 14%. Al 14%. Por eso siempre repetimos, estamos en Por el eso, mismo ¿ves? Es problema. lo que Por yo eso Pero el acá hay fondo que es malo. distinguir, Chiflado. acá hay Claro. que distinguir lo que es la política de la técnica económica, que vemos que algunos países que se asumen como populistas la saben manejar bastante mejor que nosotros, por ejemplo, Bolivia. Lo que hizo Kirchner fue, se hizo el canchero, con perdón de la expresión, canceló la deuda con el fondo, fue una movida política sensacional, porque todos los diarios y los periodistas hablamos de eso, pero después le fue a tocar la puerta a Hugo Chávez y pagó mucho más caro por ese dinero. Exacto. Eso es lo que dice Bueno, Liliana guarda, el Franco. otro día, que fue una licitación aparentemente exitosa de parte del Tesoro, Igual con que los la tres de bonos hoy. que vencían en agosto. Fue septiembre, exitosa para el que octubre. le prestó plata a la Argentina. Pero escúchame, casi se emitió deuda en dólares en los hechos que va a vencer el año que viene, en el medio del Porque es proceso dólar electoral. link, tenés dual, o inflación Bueno, o por dólar. eso, es Claro. en dólares. Lo mismo, eso. claro. O sea, en O sea, dólares el año que viene. lo en mismo medio que de le la elección. criticaban a Macri, lo están haciendo, Sí, pero un poco peor. Sí, por eso todo termina mal, porque no importa la cara que le ponga, terminamos haciendo, en todos los gobiernos terminamos haciendo lo mismo. ¿Entendés? Sí, Lo que le critican entiendo. lo hacen ellos. Entiendo. Voy a descontracturar